100 millones de personas en el Super Bowl. ¿Es solo una pose? ¿Qué más, Están mandando parceritos? un Aquí mensaje que solo algunos entienden. el Unos dicen que JCR. solamente es un diamante, Bienvenidos a un día pero más, un día diamante apunta hacia 25. abajo. Este es más bien una Día pirámide. 25 Y no es el haciendo único directo. símbolo. Muchas celebridades se tapan un ojo. Katy Perry, Eminem, Kanye West, Miley Cyrus, Lady Gaga. Los Illuminates existen realmente, ángeles y demonios. Relatado y reflexionado. Y lo hacen una y otra vez en videos, portadas y conciertos. ¿Coincidencia? ¿O quizás una instrucción? ¿Un ritual? La pirámide, el ojo que todo lo ve, son símbolos antiguos ligados a una élite secreta que la iglesia trató de borrar de la historia. Los Illuminati. Muchachos, en este momento vamos a reaccionar a Farid. Uno de los documentales que él muestra es si realmente los Illuminatis, esta cuestión de que los masones y que nos tienen, pues, que he dicho de que son grupos, personas que como que pues, controlaran el mundo, Algunos dicen que desapareció. ¿sí? Y controlan conocimientos que solamente ellos saben, ¿no? Según yo, para seguir adelante con esto, hay una versión de mí que, que realmente se apoya esto. ¿Apoya en qué sentido? Parce, según yo, hay ciertas personas, ese pequeño puñado, que lo queramos llamar, como lo quieran llamar, ¿cierto? Son conocedores de cómo funciona y cómo ha estado funcionando y cómo han hecho ellos para que cada vez funcione mejor, ¿sí? Llámenlo Illuminati, masones, pero sí en sí, según yo, hay un grupito de personas que tienen este conocimiento de generación en generación que se hacen llamar hoy día, como lo quieran decir, masones o Illuminati, ¿sí me comprenden? Entonces, sigamos adelante. Otros que nunca se fueron, que siguen ahí controlando el mundo desde las sombras, que por eso tantas celebridades repiten esos gestos, porque no llegaron solas a la cima, fueron los Illuminati quienes las pusieron ahí, pero a cambio tuvieron que entregar algo, su alma. Dicen que esas señales no son solo poses, sino recordatorios de a quién le deben todo. La idea de que los Illuminati siguen activos hoy en día se volvió muy popular, sobre todo después de la película Ángeles y Demonios. Ah, es ahí donde lo podemos ver. En película Ángeles y Demonios. O la otra, me gusta mucho, o sea, es la de Da Vinci. Ese tipo de películas abren mucho la mente en el sentido de que ponen a pensar realmente, y si esto existiera, yo siempre soy de las personas que comparto los dos sentidos, ¿no? Si una persona, X persona, me llega a mí, o escucho, o veo, yo soy de los que pongo en mitad todo. ¿Será sí? ¿Será no? ¿Sí me entiende? Como está el bien, está el mal, está la verdad, está la mentira. ¿Sí me comprenden? Es como poner las partes, ¿no? También. No es solamente irnos incrédulamente sin poner en duda cualquier cosa que escuchemos o veamos, ¿me comprende? Pero, ¿qué tan cierto es esto? Hoy vamos a investigarlo. ¿Cómo se formaron los Illuminati? ¿Cuál era su propósito? ¿Y hasta dónde llegó la iglesia para intentar? Bueno, parceritos, bienvenidos aquí con JCR. Día 25 haciendo directo en Twitch, Kiss y TikTok. ¿Sí? Entonces, gracias a cada uno de los que me han dado el apoyo y la oportunidad de seguir un día más. Y bueno, aquí vamos reaccionando a si realmente, verdaderamente, qué es o existe los Illuminatis y los masones y toda esta cuestión, ¿no? Adelante. Eliminarlos. Vamos a ver lo que la historia y el sistema
han tratado de mantener oculto. Y te vas a sorprender, porque hay documentos, testimonios y denuncias que muestran que los Illuminati siguieron operando mucho después de lo que la gente piensa. Bueno, Y no solo eso, algunos afirman que desde las sombras orquestaron uno de los eventos más radicales de la historia moderna. Así que antes de preguntarnos si siguen activos hoy, primero hay que preguntarnos si en realidad se hay fueron que alguna tener, vez. vea, El Papa ha muerto. Miles de personas se... yo sé que uno de los mayores consejos que dicen es que, obviamente yo soy nuevo en esto. Ah, papi, es que, y lo que yo veo, ¿no? En las plataformas, no utilice, no se distraiga y tal, sí, sí comprende, pero papi, yo digo que hay tiempo para todo. Uno mismo eh, tiene que aprender a desarrollar ese método de que el día debe abarcarse con las prioridades, ¿sí me comprenden? Prioridad de familia, trabajo, citas, deporte o lo que tengan, ¿sí me entiende? Pero clasificarlo como importante que realmente sea para ciertas horas y ciertos momentos. Entonces, en este preciso momento, me escribe mi mujer, entonces es prioridad, entonces muchachos, tiempo para todo, tiempo para todo. reúnen en la plaza de San Pedro para despedirlo. Su cuerpo avanza en procesión. Detrás caminan los preferiti, los cardenales con más posibilidades de ocupar su lugar. En unos días comenzará el cónclave, la votación secreta para elegir al nuevo líder de la iglesia, un líder que enfrentará un desafío urgente: recuperar la fe en un mundo que ya no busca respuestas en Dios, sino en la ciencia. Mientras tanto, en un laboratorio en Suiza, la doctora Vittoria Vetra y el científico y sacerdote Silvano Bentivoglio acaban de producir algo que podría cambiar la historia. Es que por lo menos esto de si creemos o no, eso es dependiendo de cada quien y su mentalidad, ¿no? Que lo lleve pues como a poner en duda, ¿no? Bueno, esta cuestión del Vaticano y la iglesia, y si nos vamos a escuchar historias, no historias de, no, no, historias que realmente comprueban y certifican muchas historias antiguas que la iglesia directamente ha pasado y se ha pasado de generación en generación y de mano en mano, se esconde, ese ya digo yo, se esconden muchos secretos y muchos misterios que realmente, que es lo que yo digo, que se ha venido haciendo de generación en generación. Hay pequeñas personas que tienen ese, como que ese don y ese poder. Yo lo llamo don y poder, no es que es algo más, no, no. Lo que pasa es que estas personas desde hace muchos años que han venido aprendiendo a mover las masas, eso es un don, ¿sí me entiende? Y ese don se ha ido obviamente creciendo y madurando hasta el día de hoy, que ya son gobiernos y eso es una cosa totalmente increíble porque les digo, sí, mi pensar, ¿no? Estoy hablando de lo que yo creo, ¿no? Parce, las ciudades para mí están hechas para acaparar personas y que esas personas hagan funcionar esa ciudad de alguna otra manera con impuestos y con un montón de cosas, ¿sí? Sigamos aquí con... Antimateria. Una sola gota tiene el poder de una bomba nuclear. No es solo un logro científico, sino una posible arma de destrucción masiva. Silvano la mira, suspira y dice: ahora estamos en manos de Dios. Victoria va a revisar el contenedor de antimateria. Se acerca al escáner. La máquina analiza su iris y le da acceso. Pero al alejarse siente algo extraño. Sangre en su barbilla. Cruza la puerta y entonces lo ve. Un ojo. Tirado en el piso. Busca a Silvano y lo encuentra, pero sin vida y sin un ojo. Entre tanto, Robert Langdon, profesor de simbolismo religioso, está tranquilamente nadando hasta que un hombre de traje se le acerca. Trae un prendedor. Langdon lo ve y se congela. Dos llaves cruzadas bajo una corona papal, el símbolo del Vaticano. Vea pues, no lo sabía. Y el Vaticano o ciertas, o algunas personas, ciertas, o esas pocas personas que trabajan para ellos, en su traje tienen un símbolo directamente que son del Vaticano. Vea pues.
Viene a pedir su ayuda urgente. Le muestra una hoja. De inmediato, Langdon se alarma. Ese símbolo ha sido considerado un mito por más de 400 años. Según las leyendas, fue creado en el siglo XVI por un miembro de los Illuminati. Es un diseño imposible, un amigrama, una palabra que puede leerse igual al derecho y al revés. Un homenaje al amor de Galileo por la simetría. Pero no era solo un juego visual, sino una advertencia, porque ese símbolo solo iba a revelarse cuando los Illuminati tuvieran suficiente poder para regresar y completar su misión. Vicenzi, el representante del Vaticano, le explica que lo O sea buscaron. que los Illuminati no vienen de la iglesia, están en contra de la iglesia. Vea. Y ellos, entre ellos se declaran o tienen tipo una discordia. Porque él escribió el libro El arte de los Illuminati. Sin embargo, Langdon, molesto, replica que ese libro solo pudo ser la parte 1. El Vaticano le negó el acceso a sus archivos secretos y sin eso Parce, es como una película que yo me veo y me la he visto varias veces. Interestelar. Esa película tiene más de 2 horas, parce, yo me la he visto varias veces. Es una película que me encanta verla. Me lleva como a viajar como a ese mundo. Viajo allá directamente porque yo soy mucho de algo que me encante a mí, ver la noche. Es algo. Y todo lo que tenga que ver con el espacio, las estrellas, los planetas. no pudo contar la historia completa. Siga. Langdon vuelve a observar el símbolo y comenta que alguien quiere hacerles creer que los Illuminati han regresado a Roma. Vicenzi suspira y revela: 4 cardenales han sido capturados y han recibido una amenaza de que van a eliminarlos públicamente, 1 por hora. La primera ejecución será hoy a las 8 de la noche. No es solo que quieren hacerles creer, es que los Illuminati... Vea, les voy a ser sincero. Vea, les voy a ser sincero, ¿sí? Una de las cosas que a mí realmente me ha llevado a pensar que papi realmente es la iglesia. Se les voy a decir así de sencillo. Si es que lo que me mostraron, lo que yo entendí, lo que van a entender, que supuestamente el Papa es el Dios en la tierra, que es el Altísimo terrenal. ¿Sí o no? Si es una persona con tanto conocimiento de la religión y del Padre y de los mandamientos y toda esta cuestión, ¿cómo es que de ese mismo lugar, salgan personas que ustedes ya saben que hacen fiestas con menores, ¿no? Que hacen no un caso, no ni dos, son muchos los casos de esas personas. Entonces yo digo, si estas personas que están supuestamente en lugares donde solamente se ora, se está en paz, se está con el Señor y se aprende de los mandamientos y de la Biblia y de toda esta cuestión que los lleva a hacer lo que hacen con todos esos casos de muchos lugares del mundo. Es que no es solamente en varias partes del mundo, ¿sí? Entonces, papi, ¿yo por qué tendría que creer en partes que no tengo que ir? Que son allá en esos mismos lugares donde han practicado mucho daño. Entonces yo digo, papi, no. Eso también ha sido una de las cosas con las que yo realmente, el por qué, ¿no? No es que vamos a decirnos que todos son buenos, todos son malos, no. Papi, eso es parte y parte, ¿no? Y le metemos más y salen más partes, ¿no? Está el bueno, está el tal, pues estamos siendo pues racionales con un sí, un no. Entonces, según yo, entonces yo me acuerdo que yo cuando, a mí desde muy pelado me ha gustado pues entender y conocer del Padre, ¿no? Y yo cuando estaba muy, muy pequeño, yo incluso hasta solo, mira que es que los domingos para misa. Y a mí me gusta irme para misa. Entonces yo los domingos y yo fui harto tiempo a misa. Yo le decía, mamá, no, yo tengo que salir tal. Y yo no, incluso yo no me iba, le decía a mi madre o a mi padre con el que estaba en ese entonces. Y yo me iba para la misa, huevón. Yo me la escuchaba toda los domingos. Entonces, uno va creciendo, obviamente. También tuve la oportunidad de conocer algunas otras iglesias evangélicas, pentecostés,
testimonio de Jehová, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, fui conociendo y fui viendo otras cosas, ¿no? Entonces yo ya vi que si supuestamente en la palabra dice una cosa y los casos, vean el caso del cura o el sacerdote o el pastor de Chinchiná con la hijastra, bueno, con la hijastra. Parce, imagínese un pastor que es el líder, que supuestamente tiene más avance en el camino del Señor y toda esta cuestión, y vea lo que lo lleva a hacer. ¿Sí me comprende? Entonces uno dice, papi, pero, y no es solamente él, son muchas personas. Entonces fui conociendo primero fue la cristiana, iba a la iglesia católica, y entonces de allá a la cristiana y a la evangélica, bueno, entonces fui pasando como de lugar a lugar, entonces quise siempre como conocer y tal, eh, y llegué a la conclusión de que cada una de estas partes tiene sus defectos muy grandes, entonces yo dije, no, esto no es lo mío, ¿sí ve? Entonces esto no es lo mío, entonces decidí emprender un mundo más poquito de aquí, un poquito de allá, del Padre, ¿no? Pero no me enfoco en ninguna religión ni en ninguna términos de iglesia o como lo quieran llamar. Si es Jesús, Jehová, Yahweh, todas esas cosas, yo sinceramente la respeto mucho, pero no me involucro de lleno en ese tipo de cuestiones porque siento de que no es algo realmente transparente. ¿Sí me comprenden? Bueno, entonces sigamos aquí con los Illuminati, sí, si realmente existen. Illuminati realmente han vuelto. El cónclave debía comenzar hoy. Entonces es como casi lo mismo que estamos aquí hablando. Y lo que yo digo, paso, uno tiene que poner las cosas como que en duda, ¿sí? Dudarlo, no dudarlo, y por qué dudarlo, y a dónde nos lleva esta duda, y las preguntas, las respuestas, y como que todo eso, me comprenden. Entonces, por lo menos acá él dice que si los Illuminati realmente existen, si son ángeles o demonios, ponerlo en duda, huevo. Hay que ponerlo en duda. Y si es verdad, y si no es verdad, y si no es verdad, ¿por qué? Entonces es tipo como lo que yo llamo pan y circo, huevón, que es lo que nos hacen a entretener y distraer a las personas, ¿sí me entiendes? Entonces, una cuestión es, ¿creemos? No creemos. Y la otra cuestión, cuando apartamos eso, el por qué, y si es algo totalmente como tramado, hecho, tipo como para nosotros, que somos los oyentes, yo realmente lo tomo en el sentido como que pan y circo es un entretenimiento para las personas como para distraer, entretener. Eh, ellos todo esto es lo que es lo otro a lo que yo voy, son conocimientos que vienen y de generación en generación, de familias en familias, ¿sí ve? Y donde esto sea verdad. Vamos a seguir adelante a ver Lo han estado qué pasa. posponiendo, pero no podrán seguir haciéndolo por mucho Más agua. tiempo sin que la gente empiece a sospechar que algo Vea, anda mal. que sin agua. Necesitan que Langdon los ayude a analizar las pistas y rastrear a los responsables antes de que sea demasiado tarde. Suben a un Les voy jet a contar privado y se algo. dirigen hacia Roma. Vicenzi comenta que van a Les cazar a voy a los contar Illuminati algo. con todo lo que ¿Sí? Lo que pasa, yo llevo 25 días, como se les he dicho, haciendo directo y verdaderamente me he acostumbrado a estas llamas. Entonces, ¿qué pasa? Vea, yo ahí estoy hablando, me siento con un tono de voz, me siento cómodo, ¿sí? Me siento cómodo, a lo bien, me siento cómodo. Pero en algún momento no es tanto, entonces he querido poder cambiarlas por unos más pequeños, unos auriculares, ¿cierto? Unos auriculares. Pero entonces, ¿qué pasa? Cambia, porque mire, vea, por lo menos acá yo me siento un tono de voz, pues yo digo, papi, a lo bien, les digo la verdad, digo, papi, yo tengo espurado de locutor, a lo bien, esa es mi mentalidad, a lo bien, yo digo, papi, yo en ese momento tengo voz de locutor, nada más, y quién me dice a mí que no, ya me metí ese chi en la cabeza, entonces aquí ande realmente está la película, vea. Entonces yo sigo hablando y siento un cambio muy drástico que realmente me siento más extraño, no me siento extraño, no, como que no. Entonces, por una parte, tengo
más temor de cambiar las, las diademas. Porque no es que me siento en vea, papi. Les voy a decir por qué. Pilla pues la película mía. Me la voy a quitar un momentico. No, es que no soy capaz. No, realmente no soy capaz. Les voy a contar la película mía. Yo llevo a lo bien, la mitad de mi vida con gafas. Yo tengo 36, llevo 18 años que yo tengo 18 años que yo utilizo gafas. A lo bien. Y les voy a decir, les voy a contar la historia porque lo que pasa, yo desde muy pelado utilizo gafas, pa. Parce, usted a mí me puede ver y yo la mayoría de días, no es que usted los días no me ve sin gafas, pues eso es mentira. Y todo el tiempo, en el día, yo mantengo con gafas. Yo salgo y son con las gafas. A mí casi no me ven sin gafas. Parce, ¿sabe qué ha pasado? Que ya me acostumbré tanto y me siento tan identificado y tan cómodo con las gafas que yo me las quito y yo siento que falta algo. Literalmente falta algo. ¿Sí? Entonces, en este momento me está sucediendo la misma cosa. Yo digo, no, pa, me las quito y no, cucho, es que es diferente, ¿sí pilla? Entonces es como, maricas, y, y a lo bien, es tanta la película, no es que vas a destapar la olla, pues, como así, a lo bien. Yo, yo, literalmente, hay días que yo tengo los ojos tan rojos que a mí no me trama, que yo digo, parce, alguien me ve a mí así y creerá que yo estoy, sí, que yo estoy tal, pero no es así, marica, los ojos se me ponen muy rojos. Entonces, yo digo, no, ¿sabe qué? Para no sentirme incómodo, pum, las gafas. Y entonces, esa es verdaderamente la historia porque inició la cuestión 20, mejor dicho, por mí fuera duermo con gafas. Llueve, papi, yo no, me quedo con mis gafas para adelante. ¿Cómo así? Entonces, me está sucediendo y que me siento, pues, como que no lo quiero asimilar, no lo estoy asimilando, si me comprende, lo he intentado, pero no, me siento más cómodo. Pero Tienen, sí y si es quiero necesario, cambiarlas eliminarlos. Pero porque Langdon lo esto frena. ya Los no me está Illuminati no gustando. fueron violentos Eso es hasta que por la lo menos iglesia cuando los usted presionó está a serlo. jugando y Explica tal que con los el Play. Illuminati eran en esencia un grupo de Que todavía iluminados, físicos, matemáticos y no lo he astrónomos. No utilizado. estaban en contra de la religión, solo querían que las enseñanzas de la iglesia no contradijeran lo que Sigamos. la ciencia ya había demostrado. Y claro, eso no le gustó a la iglesia, así que hizo exactamente lo que Vicencia acaba de proponer. Los casó y los eliminó. Eso los obligó a esconderse, a volverse una sociedad Ven. secreta. De lo que acaba de decir Langdon, qué es verdad y qué es mentira. Para empezar, tiene razón en algo. El significado Illuminati es simplemente la palabra en latín para los iluminados. Personas que supuestamente han recibido una O sea que Illuminati en latín, traducido a latín, dice para los iluminados. O sea, la palabra lo está diciendo muy claramente, para los iluminados. ¿Y quiénes son los iluminados? No es que nos imaginemos iluminados de poder, no, parce. Son iluminados en ese conocimiento y en ese entendimiento que ellos ya tienen, que no hacen parte del común, que no lo tienen todos, ¿sí? Pero ellos sí saben ese método. Por lo menos las personas que, para mí, usted ponga, miren algo y hágase la pregunta. Parce, yo me la he hecho y millones también se la harán. Parce, esa mentalidad. Digo, ya viene esa pregunta que yo me hago cuando yo me empecé a ver Viajes a las Estrellas, que yo era muy niño, y Guerras de las Galaxias. ¿Por qué? Porque yo me hice esa pregunta en ese entonces y yo dije, ¿estas personas cómo hacen para hacer esas películas? No es hacerlas, no. ¿Cómo tienen esa imaginación de recrear esta película en tiempos tan avanzados? ¿Por qué? Sí me comprenden. Y yo me he hecho esa pregunta siempre. Entonces, esas personas tienen unos dones que por lo menos lo podemos traducir los iluminados. Son iluminados con un don que ellos tienen y están y ahí donde yo siempre aplico la mía. Y ahí donde está el don de la otra persona que viene con conocimiento de generación en generación. Este es don
porque hay dos, ahí podría ser los dos dones, sería el don de que tenga la capacidad, el entendimiento, ¿sí? De ver más allá. Y él dice, no, yo soy el que hago las películas y tal, y sí, sí me comprende. Y están los otros que tienen los libros y los entendimientos por escrito, cómo hacer funcionar las cosas, ¿sí me entiende? una sabiduría especial o una verdad oculta. Pero los Illuminati no son tan especiales como parece. A lo largo de la historia han habido muchísimos grupos que afirmaban lo mismo, que ellos tenían acceso a revelaciones esenciales y exclusivas. En la antigua Grecia estaban los pitagóricos, que creían que los números eran símbolos divinos, que En Grecia, espere, porque esto lo vamos a ver aquí. Listo. exclusivas. En la antigua Grecia estaban los pitagóricos, En Grecia estaban los picaróticos, uy, papi, que creían que los números que creían que eran los símbolos números, divinos, que todo en los griegos, que ellos creían que los números eran símbolos divinos. ¿Sí? Sí. Uy, parce, es que estos son temas que llegan. ¿Saben por qué llegan, pues, muchachos? Porque cuando empezamos a abrir nuestro camino a las dudas, a las preguntas, a las inquietudes, ¿sí? Que empezamos, bueno, mi película, ¿no? Mi película, papi. Cada quien monta su película y que la quiera creer, que la crea, el que no, no. Pero siempre entendamos que acorde a dentro de la, sí, de la lógica, ¿no? No es que no vamos, no. Entonces, venga, que es que usted estás aquí para que me dé un poquito de calor, de frío, de viento. Entonces les voy a abreviar. Yo ya me he hecho mis preguntas, esperen muchachos, que es que, ¿sabe que voy a apagar ese sensor? Voy a apagar el sensor porque eso se activa solo, parce, y cada rato hace la película aquella, toma como que sus propias decisiones, como si fuera que se mandara ese sensor, veas que se me se activa solo, se pilla. Entonces, les digo, entonces yo al día de hoy he llegado a las conclusiones y a las dudas y a las inquietudes que he empezado a hacer. Y dentro de esas están los números. Entonces acá nos están hablando de que los griegos en su cultura y en su entendimiento que los números son números divinos y sí son números divinos. ¿Por qué? Porque cada ser humano está codificado. Cada ser humano está codificado con un número. Tan fácil y sencillo como lo entendemos como cuando nos codifican con la cédula. Es lo mismo, es la misma cosa, sino que simplemente nosotros no lo queremos entender porque es que simplemente es así. Vea. Usted nace un año, ¿sí o no? Un mes y un día, ya está. Y una hora, pero no metamos la hora. Pero porque desde hace muchos años no teníamos relojes, sino que los relojes eran sombra y sol y tal. Bueno, pero había una hora, ¿no? Entonces, según yo, nosotros estamos, usted nace un día, una hora y un momento y tal, ¿sí? Entonces estamos como regidos en parte a la numerología. Por lo menos cuando usted fallece, usted fallece es lo mismo. Fallece un año, un día, un mes y un día y una hora. Y usted coge esos números y usted por medio de esos números, para el que sepa o el que le den la oportunidad de entenderlo, se va a dar de cuenta que ahí está, el día que usted nació es el día de su caución en este plano. ¿Sí? Entonces, si apoyo de lo que sean tipo las numerologías y estas personas, porque según yo, eh, los griegos eran muy avanzados en conocimiento y entendimiento de espacio y universo, ¿sí? Porque ellos estudiaban mucho las estrellas y las posiciones y eran personas muy inteligentes para su entonces. Eso sí lo pueden averiguar. el universo seguía un orden matemático y que solo ellos podían entenderlo. Después surgieron los Por lo menos, ¿qué pasa? Yo aplico las mías, ¿no? Las mías son papi, yo, si es verdad, vamos a creer, si es para no creer, tal, y saco sí, mis versiones aquellas, ¿sí?
órficos que hablaban de la reencarnación del alma y Amén. usaban rituales para alcanzar una verdad más elevada. Más adelante llegaron los gnósticos, que decían que el mundo material era una prisión y que solo quienes obtenían la gnosis, una sabiduría secreta, podían liberarse. Y por ahí de 1400 en Europa, sobre todo en Italia, empezaron a surgir otros grupos parecidos. Pero a diferencia de los anteriores, ellos no buscaban la verdad en rituales o religión, sino en la razón, la filosofía, las matemáticas y una ciencia todavía muy rudimentaria. No eran sociedades secretas, sino círculos intelectuales abiertos donde se reunían a discutir ideas que en su época eran escandalosas. ¿Y si el ser humano no está aquí solo para servir a Dios? ¿Y si la verdad no viene de la Biblia sino de la razón? ¿Y si las enfermedades no son castigos divinos sino fallas del cuerpo? Y claro que para la iglesia de aquella época esas discusiones eran una amenaza, porque no viene de la Biblia sino de la razón. ¿Y si las enfermedades sino círculos intelectuales abiertos? Pero porque estas cuestiones sí me gustan, la verdad. Me gustan. Pero en un momento porque estas palabras son muy sabias y son oro para mí, la verdad. Lo que no es estar prevenido, lo que no es estar prevenido, vea. Listo, muchachos, entonces aquí, vea, otra vez. Si ve que es que esa cámara se manda, parce. Por eso no, por eso no la gente no le puede dar confianza, papi. Uno a la gente no le da confianza. ¿Se pilla? Uno a la gente no le da confianza, pa. ¿Sí? Bueno, entonces sigamos. Porque aquí hay tres palabras que realmente sí son lo mío. ¿Sí o no, muchachos? donde se reunían a discutir ideas que en su época eran escandalosas. Y si el ser Listo. Esperen pues, humano no está muchachos. aquí solo para servir a Dios, y si la verdad no viene de la Biblia sino de la razón, y si las enfermedades sino círculos intelectuales abiertos donde se reunían a discutir ideas que en su época eran escandalosas, y si el ser humano no está aquí Esperen, muchachos, porque solo para servir a Dios, y si la verdad no viene de la Biblia sino de la razón, me disculpan, muchachos, me disculpan, pero es algo que me agrada mucho, la verdad. y si las enfermedades Vea por lo menos al punto en que llega acá, ¿cierto? Y, y si las ideas en realmente de la... Esperen, muchachos. no son castigos divinos sino fallas del cuerpo, y claro, Si las enfermedades no son enfermedades, sino fallas del cuerpo. Quiere que les diga algo, por lo menos cada parte de lo que le está diciendo acá, y todo está encajado en que puede haber, que es todas las ideas y todo lo que se le pueda venir a la mente a usted como ser humano. Es, primeramente que todo, es realidad, porque cuando todo tiene que ser, tiene que pasar para que cuando pase está.
en el pasado y puede haber un futuro. Entonces hay tres realidades, pero la primera realidad que realmente es el presente. Sin presente no hay pasado y no hay futuro, pero el futuro es incierto, pero si ese futuro no fuera incierto y en parte ya estuviéramos pasando por ese futuro, ¿no? Entonces, digamos lo que mi mente en ese momento me dice a mí, ya me lo ha dicho, papi, llegará un momento del conocimiento del ser humano en que ya las personas no se enferman, de muchas enfermedades no se enfermarán. ¿Por qué? Así de sencillo. Parce, usted compra cigarrillos y usted es consciente de lo que ese cigarro le está mostrando a usted, papi. Y usted aún no lo hace. Entonces eso es inconsciencia. Inconsciencia de nosotros mismos. Llegarán millones de años luz que seremos tan conscientes de todo ese tipo de cosas y de que cómo tenemos que cuidarnos, de lo que comemos, toda esta cuestión, y al ser humano ya pasará por todo eso, de que en parte no nos enfermaremos de muchas cuestiones, porque no lo admitiremos. Que para la iglesia de aquella época esas discusiones eran una amenaza, porque no solo cuestionaban la fe, sino que también su autoridad. Y así habría empezado un conflicto entre la iglesia y la ciencia, que con el tiempo llevaría a persecuciones, juicios y muerte. Al llegar a Roma, O sea, que la iglesia, la creencia, llega un momento en que con la creencia y la ciencia, uy, la creencia y la ciencia, opa, la, bonitas palabras. Y si es que la ciencia es muy arraigado y para ellos he escuchado, ¿no? No existe un creador, ¿sí? Pero, y si entendemos que la iglesia, que la creencia, entonces, estos temas prácticamente religiosos, bíblicos y bueno, cualquier tema del origen de la raza humana, son preguntas que ya muchas personas han perdido y saben y saben que es que no hayan perdido. Venga, yo les digo una cosa, no es eso, ¿no? Lo que pasa es que con este pan y circo que tenemos nosotros eh, en las ciudades, porque las ciudades brindan todo el placer y todo el entretenimiento que queramos y todo lo que nos pueda imaginar está dentro de una ciudad, weón. Entonces, ¿qué hace? Hace que en parte el conocimiento y el entendimiento de cada ser humano se vea interrumpido por todos estos antojos placenteros. Entonces, ahí es donde en parte la ciencia y la tecnología de entrar de alguna manera, y si lo llamamos y nos metemos por esa película ahí donde están las verdaderamente las batallas de lo que llaman eh, otras religiones que hagan se llamar iluminates o masones o toda esta cuestión o lo que quieran hacer, ¿no? Y tiene lógica, porque si una persona que dice, no, es que yo creo en el Padre, y bueno, pero de qué versión y de qué manera también la creen, ¿no? No es que tiene que ser así, porque, mejor dicho, estos son cosas que solamente nos cuentan superficiales también, ¿no? Eso es solamente para que nosotros mismos también, en parte, que es lo que yo digo, saquemos nuestras propias versiones y nuestras conclusiones lógicas, ¿no? lo recibe el comandante Olivetti, jefe de la policía del Vaticano. Su equipo se encarga de la seguridad con una sola excepción, la protección personal del Mm. Papa. Ese asunto le corresponde únicamente a la Guardia Suiza. Llevan a Langdon a unas oficinas. Junto a él está la doctora Victoria, pues acá. Bueno, una pregunta acá que lo dice, no lo sabía. O sea que los guardias
que custodian al Papa son guardias. De recibir una nueva amenaza. Un video donde los... Al llegar a Roma lo recibe el comandante Olivetti, jefe de la policía del Vaticano. Su equipo se encarga de la seguridad con una sola excepción, la protección personal del Papa. Ese asunto le corresponde únicamente a la Guardia Suiza. O sea que a los papas los custodia Guardia Suiza. Yo entiendo que Guardia Suiza es de Suiza, ¿no? Vamos a averiguar. Entonces, llevan a Langdon a unas ahí donde empezamos a oficinas. entender Junto a él los está la doctora cables, ¿no? Victoria, pues acaban de recibir A una unir nueva amenaza. cables. Un video donde los Illuminati confiesan que tienen el contenedor de antimateria. Victoria les explica que la antimateria es una forma de estudiar los orígenes del universo, de intentar aislar la partícula de Dios. La llaman así porque se cree que es la responsable de darle masa a toda la materia. La clave del Big Bang. Richter, el jefe de la Guardia Suiza, se ofende. ¿Cómo se atreven a decir que una partícula, y no Dios, creó el universo? Es una blasfemia. Aún así, Victoria continúa. Explica que la antimateria está suspendida dentro de un contenedor espacial, pero si la batería se agota y la antimateria toca cualquier superficie, como el fondo del contenedor, el contacto provocaría una explosión masiva. La batería se agota a la medianoche. Si no lo recuperan antes, el resultado será catastrófico. Langdon lo analiza y dice, el Vaticano sería consumido por la luz. Richter se detiene en seco. Esa fue exactamente la frase que usaron los Illuminati. Les muestran el video que recibieron. Aparecen los... Vea pues lo que hablan acá de que hay un contenedor que crearon dentro de la misma eh, universidad o dentro del Vaticano, ¿cierto? Y crean una antimateria. Entonces ellos cuentan, ¿sí? Que eso es una partícula donde se inició el universo o el Padre, como lo quieran llamar, pero, y tiene la otra parte, que está dentro de un contenedor especial, ¿no? Pero ese contenedor especial le da una temperatura a esa luz que se hace llamar antimateria. Pero dicen que si ese contenedor se llega a descargar, que esa luz que se hace llamar antimateria sería un dispositivo de destrucción masiva, que fue prácticamente algo que vienen haciendo hace muchos años y lo que pasó en tipo las guerras y eso como en Hiroshima, bomba de Hiroshima, ¿no? En Hiroshima, Japón. ¿Y qué hizo, parce? Borrar parte de una ciudad, de una población. Entonces, si realmente era una antimateria y estaban creando era tipo destrucción masiva, si pilla. Entonces también pongámosle la tercera. Yo le meto esto, papi. Yo no me voy a poner ahí con maricada. Pero, vea, yo les digo una cosa. Yo por eso hoy a mis 36 años, papi, yo sinceramente, yo hoy en día, yo ya las noticias no veo, papi. Yo ya esas noticias, papi, uno ya no sabe si creer o no creer. Porque también le divulgan muchas cosas, parce, le divulgan demasiadas cosas. Entonces, ¿qué hace uno? Meterse a todas esas películas y llenarse hasta de preocupaciones, weón. Es que de preocupaciones, de poder estar bien y tranquilo. Y entonces uno tiene que, no, pues que eso se me quede tal. Entonces empezaron a tirarse en sí. Y que si ese el presidente no le gustó, que entonces se le sube. Entonces que ya, entonces uno queda afectado, pues ya con eso se mete en la película tanto y no, pa. Eso es contaminar. Y en parte, no tampoco contaminar como la energía propia de uno, ¿sí me entiende? Harto le sobra y le basta a uno tener que salir. Y a veces tenerse que chocar con gente, pues se va manejando, pa. Y hay gente que mantiene cargada, parce. Salen en los carros y cree que están en competencia. Y no están en competencia, cree que están en guerra. Y si no están en guerra, están en modo Matrix, papi, que nos, eso se quieren teletransportar y pelear con todo el mundo, pues. Entonces, harto le basta a uno con eso, con meterse más película. Y usted sabe que la noticia, si usted se coge de ahí, o sea, como se levanta, prende y le da noticia, papi. Eso es lo primero que le dan. A las 6:30 le están dando noticias. Y a mediodía otras noticias. En la noche usted se ponía a ver eso porque así lo enseñaron a uno de pelado. Usted sabe que así es. Usted sabe que uno cuando estaba pequeño le daban los tres golpes de noticias. Y uno llegó a nada que uno, las noticias y las noticias. Porque así es. Y usted se pone a analizar bien la cosa, bacano y todo, con las noticias, pero entonces, ¿qué pasa? Ya las noticias le empiezan ya, usted sabe ya cómo opera esa gente, y ya hoy en día ya la gente no es real, sino que se dejan, sí,
se mangonean por los con los que son y ya tiene que ser lo que ellos digan y mostrar lo que tal. Entonces uno dice, no, parce, pues para tener todas esas películas en la cabeza, prefiero no, pues andar limpio, papi, y yo con mi cuento, y sí, usted sabe que ya hoy en día las noticias no necesitan no verlas así, no por lectura, en su celularcito, se las coge más rápido y pum, y decide qué va a leer y qué no. Pero entonces sí, entonces sigamos. Era película, ¿no? Los 4 cardenales capturados. Una voz amenaza. Vamos a destruir tus 4 pilares. Vamos a marcar a tus preferiti y sacrificarlos en el altar de la ciencia. Y después traeremos su iglesia abajo sobre ustedes. El Vaticano será consumido por la luz. Una estrella brillante al final del camino de la iluminación. Langdon respira hondo. Esa ha sido siempre la amenaza de los Illuminati. Destruir la iglesia por medio de la luz. Los 4 pilares de los que hablan son los 4 preferiti, los cardenales con más probabilidades de convertirse en papa. Y marcarlos no es una metáfora, sino otra leyenda Illuminati. Se dice que existen 5 tipos de marcas. Las primeras 4 representan los elementos fundamentales de la ciencia: tierra, aire, fuego y agua. La quinta sigue siendo un misterio. El hecho de que vayan a ser eliminados públicamente no es casualidad, sino una venganza por lo que ocurrió durante la purga. En 1668 la iglesia capturó a 4 Venga, científicos Illuminati. Los usted marcó en el no, pecho con el símbolo de... yo me acuerdo que desde pelado yo escuché que yo ya estaba en varios papas, ¿no? Obviamente. Entonces uno escuchaba a los cuchos hablar, parce. Y entonces estaba, yo he estado con la pelea en el 99 era que se iba acá, al 99 en el 2000 fue la primera. Acuérdense pues. En el 2000 yo estaba muy pelado y me acuerdo mucho que me vi una película, que la invasión con Will Smith, que tal y la destrucción y tal, ¿no? Y yo era pequeño y yo escuchaba, no, que el 2000 llega y esto se borra todo, que porque ya estaba escrito y que la Biblia y que los Mesías y que los mensajes. Y yo decía, no, ¿cómo así? Y es que pille, pues, que es a lo que yo voy, lo que estaba hablando ahora, pues, primero. Entonces yo no miraba eso y las noticias y qué tal, y que se aproxima el 2020, el año 2000 donde se ha pronosticado que serán los últimos tiempos. Y imagínate uno con 10 años, weón, acabando de nacer, sin nada, no, sin tirarse su primera cana al aire. Y usted ya que es que no, que se va a ir, que no, que ya lo van a ahorrar de este mundo. Uy, no, parce. No, pues ya a los 10 años, no, ¿cómo así? Espere. No, a los 10 años ya ha tirado pelo, ¿cómo así? Alguna cosa se ha hecho, pues. Entonces, bueno, de ahí, ¿cuándo fue? El 2012. Que no, que eso se aproximó. ¿Sí o no? Porque así es la vuelta. Y así sucesivamente la otra. Entonces me acuerdo que ya había escuchado hasta la del 2000 y que la 2012 y bueno, y la otra era que cuando fallece un papa y decían, uy, ande que un papa de color y qué tal, y ahí sí ya esos son los fines de los fines. Incluso hace poco también volví a escuchar eso. Y que entonces, imagínate, huevón, entonces eso son puras noticias contaminosas, son noticias que lo único que hacen es generar angustia y pánico y miedo, temor. Entonces yo realmente, yo no soy consumidor hoy día de noticias. Mis hijos no saben qué son noticias. Les voy a decir por qué. Y toco y eso. Porque mira que puede ser bueno como puede ser malo. No sé, me perdonarán y todo, ¿no? Entonces, hoy llamamos a un restaurante y nosotros comemos mucho en un restaurante peruano, ¿cierto? Entonces, ahí estaban dando las noticias. Entonces, mi hija me dice, papi, ¿eso qué es? Y yo le digo, amor, eso son noticias. Y mi hija me dice que son noticias. Yo le digo, amor, eso es eso y eso. ¿Sí me comprende? Y en las famosas noticias, pues que muestran puras cosas baletas, huevo. Y de él, y que allí lo dejaron, y no, que se cogió allí y allí y loco lo arrollaron y que no, que por asalto y que pegó allá. No, papi, entonces son puras cosas contaminantes, huevón. Sí, yo lo único que sí veo como diariamente y casi a diario es el clima. A lo bien, cómo está el clima, tan, y ya de resto. Por ahí me meto a Google Noticias, medio miro por ahí lo que sí y ya. Eso es todo lo que yo hago. Entonces, eso es a lo que yo voy, que en parte las noticias y ese medio de comunicación va ligado en parte a toda esta cadena, porque son varias,
Y eso ya nos lo han explicado, no que nosotros no lo queremos entender, ¿sí me entiende? Y van ligado en partes a todo este pan y circo que nos tiene a nosotros. ¿Sí ve? Vea, lo voy a decir así de sencillo. Vea cuando usted, de alguna manera, usted está en su confort y usted está bien y tal, y cuando pierde ese, usted como queda angustiado y preocupado, y usted queda, ¿sí me entiende? Su estado de ánimo, entonces nosotros somos energía, weón, ¿sí ve? Entonces nos comunicamos con mala energía, eso en parte afecta, ¿sí ve? Entonces para que lo entendamos, pues, de esa parte, bueno, que es que aquí ya se nos vamos yendo y eso se va yendo y sí. de la cruz, como Ah, espera que me estaba perdiendo, pues, yo soy, hablo bien, yo soy re despistado, mucho. Yo, mejor dicho, yo me pierdo la vuelta a la esquina. Entonces, imagínate, y que es que no, que es que si queda ese papa moreno, esto acaso se putea, así con la mala palabra, hasta boleta. Entonces, parce, uno, imagínate, uno con 10 años ahí preocupado, que es que pensando que es que no, ya hasta acá vamos a morir todos, huevón, ¿cómo así? O sea, yo a mis 10 años de vida, aquí ya estoy preocupado porque la raza humana se va a extinguir. ¿Sí pilla? No, parce. Ahora, no, es que esto no termina acá, papi. Esto no termina acá. Esto va para largo. Imagínate, en el 2000, ¿sí o no? La primera. Después, que el Papa, ¿sí o no? Después, papi, dígame si no. Cada rato escuchamos que es que un meteorito. Que se aproxima un meteorito y está pasando muy cerquita y qué tal la dimensión y eso, como un campo de fútbol. Y entonces mostraban las dos versiones. Que pille pues como son de películas. Para que ustedes no me digan que es que, uy, es que las noticias, no, no, papi, las noticias hay que la entender. Que no, que imaginen un meteorito que cuando cayó en la era de hielo y eso nomás tenía una dimensión así, y que ahora que este es más grande y que tal, que esto mejor dicho va a abarcar no sé cuándo y que va a caer a ti, no, eso mejor dicho, entonces ahí van tres, meteorito. Entonces, dígame una cosa, usted apenas retoñando la vida y ya preocupado, no, ya coronamos el 2000, descansados, uy, no. No, que no vaya a salir que el padre a tal y que, ay, pa, y después pasamos a otra. Pero digan, a lo bien, venga, no, espere. Uy, ¿cuántas hemos pasado, huevón? Vea, pues, porque estamos hablando de cosas grandes. No estamos hablando de bobaditas, mijo, que allí, que no te. No, papi, estamos hablando de cosas grandes. En donde están diciendo que es que esto se va a acabar y que ya mejor dicho, y usted queda ya así pegado a la pared. Ay, no, marica. Entonces, es difícil. ¿Sí o no? Dígame la de ahora. La del 2019, 2020. La del 2020. Ay, papi, no. Esa sí hágame favor. Cuando la del 2020, la del 2020, papi. Uy, cocho. Esa sí la hicieron fue con toda. Ellos recopilaron todo eso y dijeron, papi, ¿sabes qué? Eso lo tenemos que hacer es así, asá. Y vamos a unirnos todos, papi. La mesa redonda de todos, papi. ¿Y qué hicieron? Acuerda que nos encerraron a todos. Uy, cocho, ¿verdad? ¿Qué complot tan armado acá, no? Pura conspiranoia, es que llama eso. Uy, yo ya me metí mucho en la película, ¿no? Ok, no metamos. Qué hueputas. supuesta señal de rendición y luego los eliminó. Tiraron sus cuerpos en la calle para enviar un mensaje. No se cuestiona la iglesia, y mucho menos en temas científicos. Este acto radicalizó a los Illuminati, los empujó a volverse más oscuros y más violentos y a esperar su momento para vengarse. Ahora, siglos después, han encontrado la forma perfecta: usar antimateria y tecnología para que la ciencia, literalmente, destruya la religión. ¿Es verdad lo que acaba de decir Langdon? La purga, como la cuenta la película, nunca ocurrió. Es un evento ficticio. Pero el autor la inventó como una forma de representar algo que sí sucedió en la vida real: la reacción violenta
que la iglesia tuvo contra quienes la contradecían. Después de los debates filosóficos que surgieron en Italia hacia 1400, cambió por completo la forma en que muchos europeos entendían el mundo. Ya no creían que Dios era el centro absoluto del universo, del conocimiento, pero tampoco lo ejecutaron por sus descubrimientos científicos, sino por rechazar la Trinidad. Cuarto, ni siquiera fue la Iglesia Católica quien lo condenó, sino los protestantes calvinistas en Ginebra. Así que es importante aclarar que, aunque se suele decir que la Iglesia Católica eliminaba a los científicos, la historia real es más matizada. Es verdad que existió la Inquisición, un periodo en el que la Iglesia persiguió y ejecutó a muchas personas, pero la mayoría de los casos no fue por hacer ciencia, sino por herejía, negar dogmas, practicar otra religión o ser acusado de brujería o satanismo. Sí hubo censura, la Iglesia quemó libros, prohibió ideas y castigó a varios pensadores, pero casos en los que alguien fue eliminado exclusivamente por sus descubrimientos científicos son muy raros. Lo más común era que los presionaran o les exigieran retractarse, como le pasó a Galileo Galilei. Langdon repasa el mensaje. Hay una frase que le llama la atención: una estrella brillante al final del camino de la iluminación. Entonces explican, la Trinidad es un concepto central de la religión cristiana que define la naturaleza de Dios. Según estas doctrinas, Dios es un solo ser divino, pero existen simultáneamente como tres personas distintas. Primera, el Padre, el Creador y el origen de todo. Segundo, el Hijo, Jesucristo, Dios hecho hombre, quien vino al mundo para salvar a la humanidad. Tres, el Espíritu Santo, la presencia activa de Dios en el mundo y en la vida de los creyentes que actúan como guía y consolador. Si ahí me preguntan, bueno, cómo se entiende esos conceptos para el cristianismo? No, no significa que existan tres dioses diferentes, o sea, sería politeísmo, sino que las tres personas comparten una misma esencia o sustancia divina. Yo personalmente me quedo con la primera, totalmente. El Padre, el Creador, el origen de todo, sinceramente. Porque me hice la pregunta de la Trinidad, entonces me hablan de la Trinidad. La segunda, eh, no me quedo ahí. La tercera, mmm, está bien, porque el Espíritu Santo es la presencia activa de Dios en el mundo y en la vida, pero eso va internamente. ¿Se me comprende? Iluminación. Está seguro de que esta pista podría llevarlos a detener todo esto. Pide acceso a los archivos secretos del Vaticano. Richter lo frena. Esto no es una oportunidad para avanzar su carrera. Langdon aclara que no tiene nada que ver con su libro. El camino de la iluminación es real. Una ruta secreta a través de Roma que lleva hasta la iglesia de la iluminación, el lugar donde los Illuminati se reunían en secreto. En esos archivos podría haber una pista sobre cómo encontrar la ruta. Richter le responde que para obtener acceso debe hablar con Patrick McKenna, el camarlengo, el hombre que gobierna temporalmente el Vaticano mientras elige un nuevo papa. Van con él y resulta que no es ningún cardenal poderoso, solo un sacerdote común. Pero el papa lo quería como a un hijo. Les concede acceso a los archivos secretos. Langdon le explica a Vittoria lo que están buscando. Un libro escrito por Galileo Galilei, el fundador de los Illuminati, que también era profundamente católico. Galileo no creía que la ciencia y la religión fueran enemigos. Al contrario, pensaba que contaban la misma historia, solo que con lenguajes distintos. Su sueño era fundar una iglesia de la iluminación donde pudieran unirse todos los que pensaban como él. Pero como no podía revelar públicamente su ubicación, pues eso habría desatado la furia de la iglesia, dejó un camino secreto lleno de pistas. Un compañero, cuya identidad sigue siendo un misterio, le ayudó. Diseñó 4 esculturas, cada una representando uno de los 4 elementos de la ciencia: tierra, aire, fuego y agua, y las colocó frente a distintas iglesias de Roma. Cada escultura contenía una pista que guiaba a la siguiente, y al final del recorrido estaba la iglesia de la iluminación. Lo más interesante... Esta película eh, Da Vinci, si no estoy mal.
interesante es esto. A esas Es una iglesias marcadas película con esculturas las llamaban los altares de la ciencia. realmente Exactamente el que término lo que lleva a aparecía en la uno a amenaza. hacerse Los cardenales tantas serán preguntas. sacrificados en el altar de la ciencia. Si logran encontrar esas esculturas, podrían anticipar dónde ocurrirán los asesinatos y tal vez detenerlos. Galileo Galilei fue un astrónomo físico y matemático, uno de los padres de la ciencia moderna. A principios de 1600 usó un telescopio, que en ese momento era algo totalmente nuevo, para observar el cielo y confirmar algo que iba en contra de lo que enseñaba la iglesia. La Tierra no era el centro del universo. En realidad, giraba alrededor del Sol. Y eso fue un escándalo. No solo contradecía la Biblia, sino que derrumbaba la idea de que los humanos ocupábamos un lugar especial en el cosmos. No éramos el centro de la creación. La iglesia lo acusó de herejía y lo obligó a retractarse públicamente. Y como castigo lo condenaron a arresto domiciliario y pasó el resto de su vida encerrado en su casa. El hecho de que desafiara a la iglesia, de que pasara sus últimos años aislado y de que fuera un genio adelantado a su tiempo alimentó la leyenda de que él fue el fundador de los Illuminati, una sociedad formada por científicos y matemáticos que al no poder hablar libremente empezó a operar desde las sombras, que buscaban debilitar el poder de la iglesia y defender la ciencia y la libertad de pensamiento. Y aunque esta historia podría sonar fascinante, la verdad es que no hay evidencia de esto. No existe ninguna carta, documento ni testimonio de su época que sugiera que Galileo formó parte de algo así, mucho menos que lo haya fundado. Entonces, ¿esto quiere decir que los Illuminati nunca existieron? Claro que existieron, y algunos dicen que todavía siguen operando, pero su objetivo no era proteger la ciencia, sino controlar el poder para crear un nuevo orden mundial. Patrick se entera de que el cardenal Strauss, el encargado de organizar el cónclave, ha decidido seguir adelante con el proceso. Intenta convencerlo de cancelarlo, pero Strauss lo ignora por completo. Mientras tanto, el capturador recibe un mensaje. El pago ha sido confirmado. Se dirige hacia donde mantiene a los cardenales cautivos. Ellos lo enfrentan, le dicen que Dios no lo perdonará. Él los mira y responde: si Dios tiene un problema conmigo, no es por lo que hice, es por lo que estoy a punto de hacer. Prende una fogata y comienza a calentar un hierro al rojo vivo. Después de mucha espera, Langdon finalmente accede a los archivos secretos del Vaticano. Ahí encuentran lo que buscaban: el diagrama de la verdad, un texto que Galileo escribió en secreto. Langdon le explica a Vittoria que cuando la iglesia lo obligó a retractarse públicamente, Galileo obedeció, pero solo de forma simbólica, porque en privado dejó este libro, detallando sus verdaderos pensamientos. Revisan las páginas y encuentran un símbolo: el ojo que todo lo ve, y junto a él una inscripción: el camino de la luz está trazado, el texto sagrado. Vittoria mira la hora. Faltan 20 minutos para el primer asesinato. Sin pensarlo, arranca la página. Langdon se queda paralizado, pero no hay tiempo para discutir. Y en el auto leen el poema completo. Desde la tumba terrenal de Santi, con el agujero del demonio, cruza Roma, donde los elementos místicos se revelan. El camino de la luz está trazado, el texto sagrado. Que los ángeles te guíen en tu elevada búsqueda. Langdon analiza la frase desde la... Es que en parte la vida es un cifrado. Un cifrado, ¿por qué? Porque si de alguna manera aprendemos a vivirla de la mejor manera, llevando un buen camino y saliendo adelante, es descifrando cómo poder hacerlo. tumba terrenal de Santi. Ese debe ser el punto de partida. Pero ¿quién es Santi? Tal vez Rafael Santi, el famoso artista del Renacimiento. ¿Dónde está enterrado? En el Panteón. Van directo hacia allá. Encuentran su tumba, pero hay un problema. Rafael fue enterrado ahí mucho después de la muerte de Mira, Galileo, así que no puede qué ser la tumba de casualidad. Santi. Ese debe ser el punto de partida. Pero ¿quién es Acá, Santi? Tal vez Rafael Santi, el famoso artista del Renacimiento. ¿Dónde está enterrado? En el... mira, aquí estamos estando pues en la calle ahí, aquí en Roma, y, y acá le pongo pausa y se ve una moto Vespa, y de frente aquí parejito, se muestra un carro, un Lancia Delta. Veo ese carro y me acuerda porque ese fue mi primer carrito acá. Y con ese carrito, ¿para qué? Es un carrito muy bueno. Ese tuve la oportunidad de viajar en él. Para que me hizo buenos momentos, me acompañó bastante tiempo. Le guardé mucha nostalgia cuando me tocó deshacerme de él. Mira que en él, para que después de varios años, fue mi primer carro acá en Europa y fue un Lancia Delta blanco. Y yo le compré una cosita ahí para meter cositas, ¿no? Un baúl. Y le compré una cosita, que una chimbita, ¿no? Y parce, entonces yo con el paquete con los niños y tal, melo.
Y llegó un momento que el carrito no sé qué pasó por mi propia energía, weón. Entonces yo renegaba mucho, porque la gente acá es un poquito imprudente, ¿no? Pero yo renegaba demasiado. Entonces, de tanto renegar, yo voy y una señora se come el pare, weón. Y como se come el pare, pa, y le da el carro, weón, pero lo dejó ya sin para moverlo. Sí, entonces como para el taller, y eso se demoró como 2 meses, weón. Listo, entonces ya otra vez recojo para enero, varado, sin carro, ¿no? Entonces lo cojo, parce, usted puede creer, y tal, yo voy melo, tal, como la primera semanita, 2 semanitas, y como en menos de un mes, parce, yo no sé cómo tal, me coge otra esquina, weón. Primero me chocan la parte izquierda, después la parte derecha, y yo, no, papi, yo ese carro no nada. Entonces la conclusión fue que llegó la policía, como tránsito. Entonces, bueno, que eso a la final, eso queda como 50-50. Entonces, según yo era el señor, porque yo quería que pagara el señor, ¿no? Entonces, hasta cuando que no, que eso como que 50-50, entonces me pongo a averiguar y voy a la aseguradora, y entonces me dicen que bueno, que el 50-50 prácticamente me tocaba la aseguradora pagar el 50 y yo el 50. Entonces yo, bueno, yo voy, miro y hago otras averiguaciones, cuando es que el 50, weón, probablemente es de ese arreglo, eso me quedaban como 2.000 euros. Y yo dije, no, huevo. Y lo pongo yo por parte mía, casi lo mismo. Y yo dije, no, parce. Entonces no me servía por la aseguradora, porque eso le bajan como que unos puntos. Y en vez de bajarle el precio de la aseguración cada año, antes le aumenta. Entonces yo dije, no, pues yo me quedo con eso así, al último, ay, que no mandé a arreglar el carrito. Y el carro se quedó mero pirata, huevón. Y aún así, sabe que melo. Y uno es revisaje, porque sabe que, entonces uno por este lado, pues sabe que está el carro dañado. Entonces uno como que, una imagen toda tonta y, no, que no mal el carro por ahí, qué tal. Pero bueno, el caso es que yo andaba con el carrito pirata y aún así le tiré. Suele que con el carro así me tiré, sí, sí, ya había pasado. Bueno, el caso fue que con el carrito así, weón, llegó un momento en que estaba así por carretera y la fricción, weón, se me rompió. No, parce. Y empezó a decaer el carrito y llegó un momento en que yo ya dije, no, yo no puedo tener este carro más. Y parce, me endeudé y me compré otro carrito. Y la última vez que lo vi, porque el carrito para que me pidió plata, weón. Ese carrito me pidió plata y me duró bastante. Me duró, claro, ese carrito lo tuve como 2 años, weón. Entonces, cuando lo veo, no, se lo tenían re mal. Estaba mal, lo dejaron re peor, weón. Y me dio mera, sí, no le coges que aprecia un carro, weón. Entonces, como acá lo primero que veo, le pongo stop, porque veo el carrito, weón, entonces me lleva al pasado y digo, no, pero bueno, es lo mejor, ¿no? Van directo hacia allá. Encuentran su tumba, pero hay un problema. Rafael fue enterrado ahí mucho después de la muerte de Galileo, así que no puede ser la tumba a la que se refiere el poema. Entonces Langdon hace la conexión. No están buscando su tumba actual, sino una iglesia donde Rafael trabajó, la capilla de la tierra. Tierra, el Papi, sé que horas son ya, hoy no, yo cuánto llevo acá, weón, son las 12:30. Son las 12:30, primer muchachos. elemento. Se apresuran Pues, ¿qué hacia les allá, quiero decir? frente a la Gracias a iglesia, cada una señal uno más, un obelisco, que uno de me los da el símbolos apoyo aquí, favoritos de los JCR. Illuminati. Si el asesinato va a Ya saben que ocurrir, estamos será en aquí. Falta un minuto, Twitch entran, buscan la capilla y correcta. TikTok. Ninguna tiene letrero, pero una está decorada con pirámides. Langdon no duda, se acerca y en el suelo encuentra una trampilla. La abren, bajan al sótano y ahí está, uno de los cardenales, muerto, marcado con la palabra tierra. Langdon observa la capilla. Fue diseñada por Rafael, pero las esculturas no son suyas, son de Bernini. Y si él fue el colaborador secreto de Galileo, el que ayudó a construir el camino de la iluminación, suena poco probable. Bernini trabajó muy de cerca con la iglesia, pero tal vez por eso mismo tendría sentido, nadie sospecharía de él. Sigue explorando, encuentra una escultura. Es Habacuc y el ángel, el profeta que anunció la destrucción de la tierra. El ángel extiende un brazo y señala hacia el suroeste. Langdon lo recuerda, que los ángeles te guíen en tu elevada búsqueda. Está convencido. Esa es la señal. Si el primer elemento fue tierra, ahora viene aire. Necesitan encontrar otra escultura de Bernini Plaza relacionada de con el aire en Flaminio. una iglesia al suroeste. Vea, vea la vida como es. Yo me acuerdo que cuando pelaba, pues se veía mucho en Semana Santa, pues las películas aquellas que el padre, la crucifixión y tal, ¿sí o no? Y vea cómo es la vida, pues. Y venir uno a terminar acá viviendo en Roma.
en la iglesia. Langdon sube a la azotea y entonces la ve, la Plaza de San Pedro, diseñada por Bernini. El segundo marcador debe estar ahí. Aquí es donde la trama de la película empieza a tambalearse. Al principio nos presentan a los Illuminati como un grupo de científicos, matemáticos y defensores del pensamiento racional, pero de repente todo gira en torno a esculturas, poemas y artistas del Renacimiento como Bernini y Rafael. ¿Dónde quedaron los científicos? Y luego está el camino de la iluminación. Papi, es que ya Según es la película, medianoche, este mi camino rey, secreto se oiga. puede seguir gracias a estatuas que apuntan con el dedo en una dirección específica. Y plantea que Langdon, 400 años después, encuentra esas estatuas exactamente en el mismo lugar, señalando exactamente la misma dirección. ¿De verdad nadie las movió en 4 siglos? Ni una restauración, ni un ligero cambio de lugar. Pero dejando eso de lado, lo más importante es que la película plantea un origen de los Illuminati que no tiene nada que ver con el real. La película insiste en que los Illuminati eran un grupo de científicos y matemáticos que al principio solo querían que la iglesia aceptara. O sea que en el principio los Illuminati eran personas estudiadas que iban en contra de, de la religión, porque ellos son ciencia. Es que si la religión y la ciencia estuvieran conectadas, y si no, y si religión es una cosa, no, es que esto es muy ya, muy loco, güey. Bueno, parceritos, aquí terminamos. Ustedes saben que yo ustedes los dejo de último, ¿sí o no? Gracias a todos, aquí el JCR y vamos, o sea que yo ustedes los dejo de último, ¿sí o no?